Si hay algo que sabemos en el mundo de la seguridad privada es que la confianza lo es todo. Y para construir esa confianza no basta con ser buenos en lo que hacemos, también hay que ser impecables en cómo lo hacemos. Totalmente, en un sector donde la integridad es fundamental, mantenerse al día con las normas éticas no es solo una buena práctica, es una necesidad. Y hablando de normas éticas, hay una actualización importante que está dando mucho que hablar en nuestro sector, la versión 2025 del Sistema de Gestión Antisoborno. Así es, y no se trata de un simple lavado de cara. Esta versión introduce cambios sustanciales que las empresas de seguridad privada deben comprender e implementar para mantenerse a la vanguardia. Mentiga, ¿cuáles son los cambios más relevantes que trae esta nueva versión? Uno de los más notables es la inclusión del cambio climático como un factor de riesgo a la hora de evaluar posibles escenarios de soborno. Cambio climático. Suena un poco extraño. ¿Cómo se relaciona eso con el soborno, especialmente en nuestro sector? Es una conexión que a simple vista puede parecer inusual, pero piénsalo de esta manera, el cambio climático ya está generando situaciones de estrés, como la escasez de recursos o el desplazamiento de poblaciones. Estas situaciones desafortunadamente pueden crear un caldo de cultivo para la corrupción. Entiendo, en un contexto de crisis, la gente podría estar más dispuesta a saltarse las normas o recurrir al soborno para conseguir lo que necesita. Exactamente, y las empresas de seguridad, por la naturaleza de sus servicios, podrían verse en situaciones donde alguien intente aprovecharse de la vulnerabilidad del momento. Pongamos un ejemplo. Digamos que hay una empresa que se encarga de la seguridad en una zona afectada por una sequía severa. Podría darse el caso de que alguien intente sobornar a un guardia para tener acceso preferencial al agua. Sin duda, o en una situación de desastre natural, alguien podría intentar sobornar a un guardia para acceder a zonas restringidas, obtener información confidencial o incluso para recibir un trato preferencial durante la evacuación o la distribución de ayuda. Ahora lo veo más claro, la verdad es que no había pensado en esas posibilidades. ¿Y qué se puede hacer para prevenir este tipo de situaciones? La clave está en la evaluación de riesgos. Las empresas de seguridad deben analizar cuidadosamente cómo el cambio climático podría afectar a sus operaciones en diferentes escenarios y qué tipo de situaciones podrían propiciar el soborno. A partir de ahí, pueden desarrollar protocolos específicos para mitigar esos riesgos. Protocolos específicos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, por ejemplo, se podrían establecer protocolos para la gestión de recursos en situaciones de escasez, protocolos para la gestión de accesos en zonas de desastre o incluso protocolos de comunicación para informar de cualquier intento de soborno de manera rápida y confidencial. Tiene sentido, es como anticiparse a los problemas antes de que surjan. Y aparte del cambio climático, ¿qué otras novedades importantes introduce esta nueva versión? Otro cambio significativo es la obligatoriedad de designar una función antisoborno dentro de la empresa. Una función antisoborno. ¿Qué implica eso exactamente? Se trata de una persona o un equipo, dependiendo del tamaño de la empresa, que será responsable de supervisar y garantizar que el sistema de gestión antisoborno se implemente de manera efectiva. Es como tener a alguien que se dedique exclusivamente a luchar contra el soborno dentro de la empresa. Interesante. Exacto, esta persona o equipo será la encargada de realizar evaluaciones de riesgo, de diseñar e implementar el programa de formación para los empleados, de gestionar los canales de denuncia y de tomar las medidas necesarias para corregir cualquier deficiencia que se detecte. Suena un rol con mucha responsabilidad. ¿Qué tipo de perfil profesional sería ideal para desempeñar esta función en una empresa de seguridad? Lo ideal sería alguien con experiencia en gestión de riesgos, con conocimientos sólidos en materia de cumplimiento normativo y con una gran capacidad de liderazgo para impulsar una cultura de ética e integridad dentro de la empresa. Ya veo, no es un puesto para cualquiera. Y hablando de los empleados, ¿qué papel juegan ellos en todo esto? Los empleados son una pieza fundamental en la lucha contra el soborno. Por eso la nueva versión pone un gran énfasis en la formación y la concienciación. Es decir, que no basta con tener un sistema de gestión antisoborno en papel, hay que asegurarse de que todos los empleados lo conozcan, lo comprendan y lo apliquen en su día a día. Precisamente la formación debe ser continua y adaptada a las necesidades específicas de cada puesto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se podría adaptar la formación a los diferentes roles dentro de una empresa de seguridad? Claro, por ejemplo, los guardias de seguridad que trabajan en la entrada de un edificio deberían recibir formación específica sobre cómo actuar ante un intento de soborno para acceder al edificio sin autorización. Por otro lado, los responsables de la contratación de personal deberían recibir formación sobre cómo detectar posibles señales de corrupción durante el proceso de selección. Me gusta esa idea de adaptar la formación a cada rol. Así se asegura que todos los empleados estén preparados para afrontar las situaciones de riesgo que son más probables en su puesto de trabajo y aparte de la formación, ¿hay alguna otra medida que se pueda tomar para involucrar a los empleados en la lucha contra el soborno?
Un aspecto crucial es la creación de canales de denuncia confidenciales que permitan a los empleados reportar cualquier sospecha de soborno sin miedo a represalias. Es decir, que los empleados se sientan seguros a la hora de denunciar cualquier irregularidad que detecten. Sin embargo, ¿cómo se puede garantizar esa confidencialidad y evitar que se produzcan represalias? Hay varias formas de hacerlo. Se pueden establecer canales de denuncia anónimos, se puede designar a una persona o un equipo independiente para recibir y gestionar las denuncias, y se pueden establecer protocolos claros para investigar las denuncias y proteger a los denunciantes. Tiene sentido, es fundamental que los empleados se sientan protegidos para que se animen a denunciar cualquier situación sospechosa. Totalmente, una cultura de transparencia y confianza es fundamental para que el sistema de gestión antisoborno funcione de manera efectiva. Ok, entonces tenemos el cambio climático, la función antisoborno, la formación de los empleados y los canales de denuncia. ¿Hay alguna otra novedad importante que vamos a tener en cuenta? Sí, uno que puede parecer un detalle técnico, pero que tiene un gran impacto en la práctica. La nueva versión pone un mayor énfasis en la necesidad de documentar todo el sistema de gestión antisoborno. Documentar. ¿A qué te refieres exactamente? Ya no basta con tener políticas y procedimientos en la cabeza o en la práctica informal. Ahora es obligatorio tener todo debidamente documentado: la evaluación de riesgos, el programa de formación, los canales de denuncia, las acciones correctivas. Todo debe quedar registrado por escrito. ¿Y por qué es tan importante la documentación? ¿No es un poco burocrático? Puede parecerlo, pero la documentación tiene varias ventajas. En primer lugar, ayuda a asegurar que todos los involucrados en el sistema de gestión antisoborno estén en la misma página, que todos conozcan las reglas, los procedimientos y las responsabilidades. Es decir, que se evitan las ambigüedades y las interpretaciones personales. Exactamente. Además, la documentación facilita el seguimiento y la evaluación del sistema. Permite ver si las medidas que se están implementando realmente funcionan, si se están detectando los riesgos y si se están tomando las acciones correctivas adecuadas. O sea que la documentación ayuda a mejorar la eficacia del sistema. Así es, y no olvidemos que la documentación también es importante de cara a posibles auditorías o inspecciones. Si una empresa quiere demostrar que cumple con la normativa, necesitará tener un sistema de gestión antisoborno debidamente documentado. Entiendo. Entonces, documentar el sistema no es solo un requisito formal, sino una herramienta para mejorar la gestión y la transparencia. Precisamente, y para las empresas de seguridad que manejan información sensible y se enfrentan a riesgos particulares, la documentación es aún más importante. Les permite demostrar a sus clientes que se toman la ética muy en serio. Muy bien, hemos cubierto muchos aspectos de esta nueva versión del sistema de gestión antisoborno y su relevancia para las empresas de seguridad. Pero antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría que profundizáramos un poco más en algunos de los cambios que hemos mencionado. Me parece perfecto. ¿En cuál te gustaría profundizar primero? Comencemos por la función antisoborno. Me intriga saber cómo se puede implementar esta figura de manera efectiva dentro de una empresa de seguridad. ¿Qué tipo de estructura sería la más adecuada? ¿A quién debería reportar esta persona o equipo? ¿Qué tipo de autoridad debería tener? Son preguntas muy importantes, y la respuesta, como suele suceder, no es única. La mejor forma de implementar la función antisoborno dependerá del tamaño de la empresa, de su estructura organizativa y de la naturaleza de sus operaciones. Entiendo, no hay una fórmula mágica que funcione para todos. Pero ¿podrías darnos algunos ejemplos de cómo se podría estructurar esta función en diferentes tipos de empresas de seguridad? Por supuesto, imaginemos una empresa de seguridad pequeña con una estructura sencilla y un número reducido de empleados. En este caso, la función antisoborno podría ser desempeñada por una sola persona, que podría ser el propio gerente o director de la empresa, o incluso alguien de su equipo de confianza. En ese caso, sería necesario que esa persona tuviera una dedicación exclusiva a esta función, o podría compaginarla con otras responsabilidades dentro de la empresa. Dependerá de la carga de trabajo y de la complejidad del sistema de gestión antisoborno. En algunos casos, podría ser suficiente con que la persona dedique una parte de su tiempo a esta función. En otros casos, podría ser necesario que tenga una dedicación exclusiva. Ya veo, y en el caso de una empresa de seguridad más grande, con una estructura más compleja y un mayor número de empleados, ¿cómo se podría estructurar la función antisoborno? En una empresa de mayor tamaño, sería recomendable crear un equipo específico para esta función, liderado por una persona con experiencia y conocimientos en materia de cumplimiento normativo. Este equipo podría estar formado por profesionales de diferentes áreas, como recursos humanos, legal, operaciones, etc. Es decir, un equipo multidisciplinar.
que pueda abordar la lucha contra el soborno desde diferentes perspectivas. Exactamente. Y es importante que este equipo tenga un alto nivel de autonomía y que reporte directamente a la alta dirección de la empresa, ¿Por qué es tan importante que reporten a la alta dirección? para que tengan la autoridad necesaria para implementar el sistema de gestión antisoborno de manera efectiva y para que puedan tomar decisiones sin interferencias. Además, al reportar a la alta dirección, se envía un mensaje claro a toda la organización. La lucha contra el soborno es una prioridad para la empresa. Tiene mucho sentido. Y hablando de autoridad, ¿qué tipo de poder debería tener la función antisoborno para poder llevar a cabo su trabajo? Debería tener la autoridad para acceder a toda la información relevante, para realizar investigaciones internas, para proponer medidas correctivas e incluso para sancionar a los empleados que incumplan el código de ética de la empresa. Es decir, que debe tener los recursos y la capacidad de actuar con contundencia cuando sea necesario. Sin duda, la lucha contra el soborno no es un juego, es una cuestión de ética, de reputación y de supervivencia para las empresas de seguridad. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión creo que hemos profundizado lo suficiente en la función antisoborno. Por ahora, en la siguiente parte, me gustaría que habláramos un poco más sobre la formación de los empleados. ¿Qué tipo de contenidos deberían incluirse en los programas de formación? ¿Con qué frecuencia deberían impartirse? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para que la formación sea realmente efectiva? Son preguntas muy interesantes y estoy seguro de que nuestros oyentes estarán encantados de escuchar las respuestas. Te espero en la siguiente parte para seguir explorando este tema tan importante. Retomemos nuestra conversación sobre la importancia de la formación para los empleados de empresas de seguridad en la prevención del soborno. Sí, me parece un punto crucial. ¿Qué tipo de contenidos deberían incluirse en estos programas? La formación debe ser integral y cubrir varios aspectos clave. Primero, es fundamental que los empleados comprendan a fondo qué es el soborno, cuáles son sus diferentes formas y las consecuencias legales y éticas que conlleva. Es decir, sentar las bases para que no haya lugar a dudas sobre qué está bien y qué está mal. Exactamente. Además, es importante que la formación se adapte al contexto específico de la empresa de seguridad. Deben abordarse los riesgos particulares a los que se enfrentan sus empleados en su trabajo diario. Por ejemplo, los riesgos que mencionábamos antes relacionados con el cambio climático o la gestión de accesos en situaciones de crisis. Correcto, también es crucial que la formación incluya ejemplos prácticos de cómo identificar y responder ante situaciones de riesgo de soborno. Como si alguien les ofrece dinero para saltarse un protocolo o revelar información confidencial. Exactamente, los empleados deben sentirse preparados para reaccionar de forma adecuada y ética ante este tipo de situaciones. Y hablando de ética, ¿cómo se puede fomentar una cultura de integridad dentro de la empresa que vaya más allá de la simple formación? La cultura de integridad se construye desde arriba. La dirección debe dar ejemplo con un comportamiento ético impecable y un compromiso visible con la lucha contra el soborno. Es decir, predicar con el ejemplo. Así es. Además, es importante comunicar de forma clara y transparente la política antisoborno de la empresa, asegurándose de que todos los empleados la conozcan y la comprendan. Y que sepan que la empresa se toma muy en serio cualquier incumplimiento. Por supuesto, la política antisoborno debe estar accesible a todos los empleados, ya sea en formato físico o digital, y debe explicarse de forma sencilla y comprensible. Y además de la formación y la política antisoborno, ¿hay alguna otra herramienta que pueda ayudar a prevenir el soborno? Sí, los canales de denuncia son fundamentales. Permiten a los empleados reportar cualquier sospecha de soborno de forma confidencial y sin miedo a represalias. Ya lo mencionábamos antes, pero creo que es importante profundizar un poco más en este punto. ¿Cómo se puede garantizar la confidencialidad de las denuncias y la protección de los denunciantes? Hay varias maneras. Se pueden establecer canales de denuncia anónimos a través de una línea telefónica o un formulario web. Para que los empleados no tengan que revelar su identidad si no se sienten cómodos haciéndolo. Exactamente. También es fundamental que la empresa diseñe un protocolo claro para la gestión de las denuncias que garantice la confidencialidad de la información y la protección del denunciante. Es decir, que se investigue la denuncia de forma exhaustiva, pero protegiendo la identidad del denunciante y evitando cualquier tipo de represalia. Así es, y es importante comunicar a todos los empleados la existencia de estos canales de denuncia y cómo utilizarlos. Para que sepan que tienen a su disposición una vía segura para reportar cualquier sospecha de soborno. Claro, la creación de una cultura de confianza y transparencia es clave para que los canales de denuncia sean efectivos. Y volviendo a la formación, ¿en qué frecuencia se debería impartir?
basta con una sesión inicial al incorporarse a la empresa. No, la formación en materia de antisoborno debe ser continua. Es recomendable realizar sesiones de refuerzo periódicamente, por ejemplo, una vez al año, o cuando se produzcan cambios significativos en la normativa o en la política de la empresa. De esta forma, se mantiene la información fresca en la mente de los empleados y se les recuerda la importancia de actuar con ética. Exactamente. Y además de las sesiones presenciales, se pueden utilizar otros recursos como videos, podcasts, boletines informativos o incluso juegos online para mantener la formación activa y atractiva. Me gusta la idea de utilizar diferentes formatos para que la formación no se vuelva monótona. Es importante buscar la manera de mantener el interés y la participación de los empleados. Y hablando de participación, ¿qué estrategias se pueden utilizar para que la formación sea realmente efectiva y no se quede solo en teoría? Una buena estrategia es utilizar casos prácticos, simulaciones o role-playing para que los empleados puedan poner en práctica lo aprendido y enfrentarse a diferentes situaciones de riesgo. Es como un entrenamiento para la vida real. Sí, la idea es que la formación no se limite a la memorización de conceptos, sino que ayude a los empleados a desarrollar habilidades para tomar decisiones éticas en situaciones complejas. Y a reaccionar de forma adecuada ante un posible intento de soborno. Correcto, la formación debe ser práctica, relevante y aplicable al trabajo diario de los empleados. Ok, creo que hemos cubierto bastante bien el tema de la formación. Ahora me gustaría que habláramos un poco más sobre la documentación del sistema de gestión antisoborno. ¿Qué tipo de documentos son necesarios? ¿Cómo se deben elaborar? ¿Quién se encarga de su gestión? Son preguntas importantes. La documentación es una parte fundamental del sistema de gestión antisoborno, ya que permite demostrar que la empresa tiene un enfoque sistemático y estructurado para prevenir el soborno. Es como el mapa que guía el camino hacia una cultura de ética e integridad. Exactamente, la documentación debe incluir, entre otros, la política antisoborno de la empresa, el procedimiento para la evaluación de riesgos, el programa de formación, el protocolo para la gestión de las denuncias y los registros de las acciones correctivas que se han tomado. Suena a un conjunto de documentos bastante extenso. Sí, pero no tiene por qué ser complicado. La clave es que la documentación sea clara, concisa y fácil de entender para todos los empleados. Y que se mantenga actualizada, por supuesto. Por supuesto, es importante revisar la documentación periódicamente para adaptarla a los cambios en la normativa, en la política de la empresa o en las circunstancias del entorno. ¿Y quién se encarga de elaborar y gestionar toda esta documentación? La responsabilidad última recae en la función antisoborno, que ya hemos comentado. Sin embargo, es importante que se involucre a otros departamentos de la empresa, como el departamento legal, el departamento de recursos humanos o el departamento de operaciones. Para que la documentación refleje las necesidades y la realidad de cada área. Exactamente. Y también es importante que se consulte a los empleados a la hora de elaborar la documentación, ya que son ellos los que mejor conocen los riesgos a los que se enfrentan en su trabajo diario. De esta forma, se consigue que la documentación sea práctica y útil para todos. Así es, la documentación no debe ser un simple trámite burocrático, sino una herramienta viva que ayude a la empresa a construir una cultura de ética e integridad. Y a demostrar a sus clientes y a la sociedad en general que se toma en serio la lucha contra el soborno. Totalmente de acuerdo. En un sector como el de la seguridad privada, donde la confianza es fundamental, la ética debe ser un valor irrenunciable. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante bien el tema de la documentación. Ahora me gustaría que habláramos un poco más sobre la evaluación de riesgos, que es uno de los pilares del sistema de gestión antisoborno. Hemos hablado de la función antisoborno, la formación, los canales de denuncia, la documentación. Parece que esta nueva versión no deja ningún cabo suelto. Efectivamente, busca proporcionar un marco completo y robusto para que las empresas de seguridad puedan gestionar los riesgos de soborno de forma eficaz. Y uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es la inclusión del cambio climático como un factor de riesgo. Es un tema que a menudo se pasa por alto, pero la realidad es que el cambio climático está creando nuevas vulnerabilidades y oportunidades para la corrupción. Hemos puesto algunos ejemplos, pero me gustaría que profundizáramos un poco más en este tema. ¿Podrías darnos algunas ideas concretas de cómo el cambio climático podría afectar a las empresas de seguridad en relación al riesgo de soborno? Claro, pensemos en la seguridad de infraestructuras críticas como plantas de energía o de tratamiento de agua en situaciones de sequía o inundaciones. La presión sobre estos recursos aumenta y la seguridad se vuelve crucial. Alguien podría intentar sobornar a un guardia para obtener acceso a agua, energía de forma ilegal. Exacto. O en el caso de desastres naturales, la necesidad de ayuda humanitaria y la reconstrucción posterior pueden generar oportunidades para el soborno. Podrían intentar sobornar a personal de seguridad para obtener un trato preferencial en la distribución de ayuda o para acceder a zonas restringidas.
Así es. Y no olvidemos el impacto del cambio climático en los flujos migratorios. Las empresas de seguridad que trabajan en fronteras o en la gestión de campos de refugiados podrían verse expuestas a un mayor riesgo de soborno. La desesperación de las personas que huyen de la pobreza o los conflictos puede llevarlas a tomar medidas extremas. Efectivamente, por eso es fundamental que las empresas de seguridad sean conscientes de estos riesgos y que los incluyan en sus evaluaciones. Y que adapten sus protocolos y medidas de control para hacer frente a estos nuevos desafíos. Exacto, la clave está en la anticipación y la preparación. Hablando de preparación, me gustaría volver al tema de la formación. Y hemos hablado de la importancia de que sea continua y adaptada a los diferentes roles dentro de la empresa. Pero, ¿cómo podemos saber si la formación está siendo realmente efectiva? Es una buena pregunta. No basta con impartir la formación, hay que asegurarse de que los empleados la comprenden y la asimilan. Para ello es importante realizar evaluaciones. ¿Y evaluaciones te refieres a exámenes? No necesariamente puede tratarse de pruebas de conocimiento, pero también de ejercicios prácticos simulacros o incluso encuestas para conocer la opinión de los empleados sobre la formación. La idea es comprobar si son capaces de aplicar lo aprendido a situaciones reales. Exacto. Y si se detectan lagunas de conocimiento, se pueden tomar medidas para reforzar la formación en esos puntos concretos. Me parece una buena forma de asegurar que la formación está cumpliendo su objetivo. Así es, la formación no es un gasto, es una inversión en la integridad y la reputación de la empresa. Y en la seguridad de todos, hemos cubierto muchos aspectos de esta nueva versión del sistema de gestión antisoborno. ¿Hay algún punto que te gustaría destacar antes de terminar? Sí, me gustaría enfatizar que la lucha contra el soborno no es solo una cuestión de cumplir con la ley, es una cuestión de valores. De hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está mirando. Exactamente, las empresas de seguridad tienen una gran responsabilidad en la protección de personas y bienes, y esa responsabilidad debe ejercerse con ética e integridad. Totalmente de acuerdo. La confianza que la sociedad deposita en las empresas de seguridad debe ser correspondida con un comportamiento ejemplar. Así es, la ética no es negociable. Y con esta reflexión, damos por concluido nuestro análisis de la nueva versión del sistema de gestión antisoborno. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Un placer, ha sido muy interesante compartir esta conversación contigo.